Primero, no se contradice. Él pudo haber promovido un amparo por parte de sus abogados, aunque no estuviera presente. Y la orden de aprehensión sigue vigente por asociación delictuosa, secuestro y otros delitos. Entonces, la orden de aprehensión está vigente y no se contradice. ¿Desde cuándo un político puede mover toneladas de droga por el aire sin que nadie lo detenga? ¿Quién le dio alas a la impunidad? El jet privado de Adán Augusto López no era un simple medio de transporte. Era un santuario del crimen, un símbolo de poder envuelto en cuero italiano y blindado con complicidades a nivel nacional. Pero esa madrugada, el cielo dejó de ser su escondite. 6:15 de la mañana. En el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, mientras medio país seguía dormido, un escuadrón federal ejecutaba una operación quirúrgica. No buscaban a un narcomenudista con mochila, ni a un piloto descuidado. Buscaban una máquina, el Gulfstream G-150. Un jet de lujo registrado a nombre de una promotora cultural en Tabasco que, en los papeles, organizaba festivales de arte, pero en los compartimentos del fuselaje escondía muerte. El operativo fue liderado por Omar García Harfuch. No fue casualidad. Quien conoce su estilo sabe que cuando él entra con bisturí, no con linterna. La inteligencia detrás del golpe venía de meses de trabajo conjunto entre la DEA, la FGR, la Marina y otros organismos que oficialmente no existen. Todos los movimientos del jet estaban trazados. Cada escala, cada silencio del radar, cada despegue nocturno. Era un ballet aéreo ensayado por expertos en logística criminal. Cuando los agentes entraron al jet, no encontraron pasajeros, ni piloto, ni copiloto, pero el avión estaba encendido, listo para despegar, como si alguien hubiese sido alertado justo a tiempo. Demasiado tarde. Lo que hallaron dentro no era equipaje de lujo. Eran 12 contenedores de aluminio, sellados al vacío, ocultos entre los asientos de cuero y los paneles internos. Contenido: 248 kilos de fentanilo puro. Valor estimado: más de $96 millones. Pero lo más valioso no fue la droga, fue lo que la acompañaba. Una libreta negra, escrita a mano, con nombres, fechas, montos y alias que ya están retumbando en las oficinas de la DEA. Un teléfono satelital con llamadas recientes a números en Guadalajara y Culiacán. Y una USB con registros bancarios que cruzan Panamá, Nevada y Miami. Todo apuntando en una misma dirección: el círculo más íntimo de Adán Augusto López. La investigación no nació de rumores, nació de evidencias. El jet había realizado más de 20 vuelos en 4 meses, siempre en rutas fantasmas, sin pasar por los grandes aeropuertos. Prefería pistas semiprivadas en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana o Hermosillo. Rutas aéreas usadas por cárteles, no por funcionarios públicos. Cada escala era parte de un rompecabezas de logística narco. Y aquí viene el golpe más fuerte. Todas las rutas coinciden con zonas controladas por el cártel de Sinaloa y el CJNG. Coincidencias demasiadas para ser inocentes. Este jet no viajaba por negocios, viajaba por encargo. Pero la pregunta no es solo qué transportaba. La verdadera bomba es esta. ¿Quién más estaba detrás de ese vuelo? ¿Quién firmaba, autorizaba y protegía esos despegues? Y ese día, el cielo se quebró. Porque lo que encontraron no fue un avión, fue un sistema, fue una declaración de guerra. Cuando un jet privado vuela sin plan de vuelo claro, sin tripulación registrada y sin pasar por inspecciones, no es un lujo, es una alerta. Pero en México, ese tipo de aviones parece volar con la bendición del silencio. El Gulfstream G-150
no era una excepción, era la regla oculta de una red que cruzaba el país sin tocar el suelo legal. Durante 4 meses, ese jet operó con la disciplina de una célula militar. 22 vuelos no comerciales, con escalas nocturnas, transpondedor apagado y trayectorias diseñadas para esquivar el escrutinio. ¿El patrón? Cada ruta coincidía con zonas clave para el tráfico de droga: Nogales, Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo, Tijuana. No eran vuelos turísticos, eran misiones logísticas, rutas trazadas por expertos en tráfico aéreo ilegal. Pero el verdadero escándalo no era la frecuencia de los vuelos, sino su precisión quirúrgica. Cada despegue era antecedido por una transferencia, dinero que entraba a cuentas manejadas por una promotora cultural en Tabasco, una ONG que en teoría promovía el arte, pero que en los estados de cuenta recibía depósitos millonarios desde Panamá, Islas Caimán y Florida. ¿El destino de esos fondos? Costos operativos del avión, mantenimiento, combustible, logística del crimen. Los informes técnicos de la Secretaría de Marina fueron claros. El jet usaba una táctica conocida como modo sombra. El transpondedor se apagaba a mitad de vuelo, se reiniciaba con nueva identidad y el avión aparecía en otro punto como si fuera una aeronave distinta. Una maniobra ilegal, pero conocida por quienes mueven más que pasajeros. Y lo más grave, varios controladores aéreos lo validaron sin emitir reportes. Silencio institucional. Uno de los vuelos más sospechosos fue el que tenía como destino final Tucson, Arizona, pero cuya última escala registrada fue en una pista rural en Sinaloa. Después de eso, el avión desapareció 4 horas del radar. Nadie sabe qué cargó ni qué dejó. Al reaparecer, voló directamente a Cancún, donde no fue inspeccionada ni una sola vez. Toda una coreografía del delito. Y es aquí donde la historia se tuerce aún más. En el jet, los peritos encontraron una segunda libreta, más críptica, pero igual de contundente. 3 columnas, fechas, montos, códigos. Claves como TX3, CDJ 1.5M, LB carga completa. Nada inocente. Todo con olor a estructura criminal de alto nivel. Las bitácoras de mantenimiento eran otro punto oscuro. Cada revisión del jet fue registrada por una empresa en Hermosillo, propiedad de un individuo ligado a 3 investigaciones por lavado de dinero. Su especialidad: blindaje de vehículos, renta de barcos y mantenimiento de aeronaves. Su cliente: la misma promotora cultural que pagaba festivales sin artistas y eventos juveniles sin asistentes. El jet era más que un medio de transporte. Era un símbolo de cómo se puede volar por encima de la ley si tienes los contactos adecuados. Nadie lo tocaba, nadie lo revisaba, hasta que lo bajaron a la fuerza. Y cuando lo bajaron, cayó algo más que un avión. No era una libreta cualquiera, no tenía marcas de marca ni logotipos oficiales, pero cada página pesaba como una declaración de guerra. Apareció escondida bajo el respaldo de un asiento de piel italiana, en ese jet que ya había dejado de ser secreto. Una libreta negra, de esas que parecen inofensivas hasta que se abren. Adentro, nombres, alias, montos, fechas, pero no eran narcomenudistas ni operadores de bajo perfil. Lo que contenía ese cuaderno era dinamita institucional. Firmas vinculadas a estructuras políticas, siglas relacionadas con dependencias oficiales y apodos que no dejaban lugar a dudas. El tabasqueño, LB, el norteño, ARPA, CES. Algunos aparecían una y otra vez al lado de cifras de 6 y 7 dígitos, siempre en efectivo, siempre en fechas que coinciden con vuelos específicos del jet. Y si alguien tenía dudas de quién era el tabasqueño, el contexto respondía solo:
No hay espacio para ambigüedades cuando el jet está registrado a nombre de una promotora cultural de Tabasco y el piloto automático apunta a Arizona con fentanilo en la bodega. El cruce de información fue inmediato. Lo que la libreta contenía coincidía con datos en la USB encontrada en el compartimento secreto del avión. Transferencias internacionales, registros de vuelos, contactos satelitales. Pero eso no fue todo. Junto a la libreta, una caja metálica oculta debajo del asiento del copiloto. Dentro, otra USB. Su contenido, fotos aéreas de hangares privados, cargamentos en movimiento, rostros semiocultos y reuniones en mansiones de lujo. Uno de los rostros fue identificado por la DEA como operador logístico del CJNG, otro, un presunto intermediario financiero del cártel de Sinaloa. Ambos aparecen en una foto tomada en una casa de Tijuana, flanqueados por maletas negras con el sello LB, símbolo ligado directamente a los chapitos. Esto ya no era un caso de sospecha, era una evidencia visual de alto valor estratégico. La imagen se convierte en grito cuando está acompañada de una fecha, una ruta de vuelo, un depósito bancario. Y mientras todo eso aparece en escena, Adán Augusto guarda silencio. No una negación firme, no una explicación detallada, solo un video grabado con fondo blanco y frases vagas, nada sobre el avión, nada sobre la libreta, nada sobre los contactos. La libreta, por sí sola, podría volar carreras enteras, hundir alianzas políticas, cancelar candidaturas. Pero aún no se ha hecho pública. La FGR la mantiene bajo estricta custodia. ¿Por qué? Porque contiene nombres que no se pueden mencionar sin consecuencias. Porque si esa información sale sin control, no solo se cae un político, se cae un sistema. Los números de contacto en el teléfono satelital hallado con la libreta han sido rastreados. Coinciden con registros previos de investigaciones abiertas por tráfico de armas, lavado de dinero y adquisición de precursores químicos. Es decir, la lista no solo compromete, conecta. Y si conecta, apunta. Y si apunta, alguien va a caer. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué alguien como Adán Augusto llevaría esa libreta consigo? Durante meses, ese jet surcó los cielos como un fantasma de lujo, invisible para las autoridades, pero preciso como un bisturí en su ruta. El Gulfstream K-650 no volaba por turismo, volaba con destino y propósito, mover muerte disfrazada de elegancia. Rutas que no están en los catálogos de aerolíneas, pero sí en los mapas del crimen organizado. Según los registros de la Secretaría de Marina, la avioneta realizó al menos 22 vuelos no comerciales en los últimos 4 meses, todos con patrones idénticos: despegues nocturnos, escalas en pistas clandestinas y alteraciones manuales en el plan de vuelo. Nada de eso es casual, es el estilo del narco, pero con un detalle escalofriante, esta vez con cobertura política de alto nivel. Uno de esos vuelos despegó desde Villahermosa con rumbo a Ciudad Juárez, pero antes de llegar hizo una escala accidental en una pista privada en Hermosillo. La bitácora fue manipulada, el transpondedor apagado durante 4 horas, tiempo suficiente para cargar o descargar algo más que equipaje. Ese modo de vuelo se llama sombra y no cualquiera sabe hacerlo, ni siquiera todos los pilotos privados, solo aquellos que trabajan con precisión quirúrgica y con la certeza de que nadie los va a molestar. Los destinos se repiten: Culiacán, Nogales, Mazatlán, Tijuana, Cancún. Siempre esquivando la Ciudad de México, Toluca o Santa Lucía. Demasiado visibles, demasiado riesgosos. El patrón es claro: rutas diseñadas para mover mercancía sin tocar zonas federales, porque este avión no tenía pasajeros, tenía misión.
Y si quedaba alguna duda, basta con mirar lo que se halló en la libreta. Códigos como CDJ 1.5M, TX3, LB carga completa. Todos coinciden con fechas de vuelo. Todos se alinean con episodios violentos en esas zonas. Balaceras, levantones, decomisos fallidos. Coincidencias demasiadas para no ser premeditación. Uno de los vuelos más alarmantes fue el que registró como destino final Tucson, Arizona, pero cuya última escala confirmada fue en una pista rural en Sinaloa. De ahí, el avión desapareció del radar. Al reaparecer, estaba en Cancún. Nadie lo inspeccionó, nadie hizo preguntas, solo voló, como si fuera invisible. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante. ¿Quién autoriza un plan de vuelo alterado manualmente? ¿Quién cierra los ojos cuando un jet privado desciende en una pista a las 3 a.m. con el transpondedor apagado? La respuesta no está en la torre de control, está en la red. Una red que no solo facilita, sino que protege. Permisos, complicidades, omisiones. Un sistema que ya no solo ignora, sino que funciona como engranaje activo de la logística criminal. Un avión que vuela sin ser detectado no es un accidente, es un privilegio. Y ese privilegio se paga caro, con dinero, con lealtades, con silencio. Y el silencio en este caso no es vacío, es un grito contenido. Porque si un jet puede cruzar el país cargado de fentanilo, entonces nadie está a salvo. Entre todos los hallazgos en el jet, hubo uno que no pesaba, pero cargaba más que los 248 kilos de fentanilo. Una libreta negra, sin logos, sin marcas, sin portada llamativa, pero con el poder de reventar carreras, gobiernos y estructuras completas. No era solo una bitácora, era un mapa de una red que operaba a la vista de todos y bajo la nariz de nadie. En sus páginas, nombres, alias, montos, fechas y rutas. Nada de rumores, todo escrito con puño firme. Algunos apodos como El Tabasqueño, LB, Arpa y CES se repetían con frecuencia, pero el que más se repetía era claro, directo y casi burlón: El Tabasqueño. El contexto no deja espacio para confusión. En un avión vinculado a Adán Augusto López, ese alias no apunta a nadie más. A su lado, cifras millonarias, pagos con fechas que coinciden con vuelos registrados, con depósitos triangulados y con encuentros en puntos estratégicos como Mazatlán y Guadalajara. Cada anotación era una pieza del rompecabezas, y cada pieza apuntaba a un sistema diseñado para no dejar huellas digitales, pero sí papel físico escondido bajo asientos de cuero italiano. Pero esa libreta no venía sola. En un compartimento oculto bajo el asiento del copiloto se encontró una caja metálica adherida con velcro. Dentro, una USB clasificada como alto valor estratégico. El contenido: fotografías aéreas de hangares privados, maletas marcadas con sellos que la DEA identifica como de los Chapitos, la leyenda LB grabada en ellas, rostros parcialmente visibles, relojes de lujo, tatuajes identificables, un banquete visual para la inteligencia. Una de las imágenes muestra una reunión dentro de una mansión en Tijuana. En ella,
Aparecen 2 operadores conocidos del CJNG. Los otros no han sido identificados aún, pero sus relojes hablan y sus manos, tatuadas con símbolos de cárteles, no dejan lugar a dudas. Ahí se cocinaban decisiones de alto calibre. Y entonces aparece la duda incómoda. ¿Por qué una libreta con esos nombres estaba dentro de un jet propiedad de una promotora cultural en Tabasco? ¿Por qué hay llamadas satelitales a números ya investigados por tráfico de armas y químicos? Hay solo 2 opciones. O Adán Augusto era increíblemente descuidado, o estaba tan seguro de su impunidad que no le importaba registrar todo. Y en política, cuando alguien escribe sus pecados, es porque cree que jamás tendrá que rendir cuentas. La libreta ahora está bajo análisis pericial. Los nombres están siendo cruzados con bases de datos de inteligencia nacional e internacional. Algunos ya abandonaron el país, otros se mantienen en silencio absoluto. Pero hay algo más inquietante que lo que está escrito, lo que aún no se ha publicado. Porque si esta libreta se hizo pública, ¿cuántas más existen? ¿Cuántas aún están escondidas, esperando caer como una bomba? Cuando el escándalo estalló, muchos esperaban un golpe de mesa, una conferencia de prensa, una defensa férrea, una respuesta contundente. Pero lo que obtuvieron fue lo contrario, un silencio espeso, incómodo, casi cómplice. Adán Augusto López, que hasta hacía poco se mostraba como presidenciable, se esfumó. No hay rastro de su paradero. Solo un video pregrabado, con voz temblorosa, negando vínculos con el narcotráfico y hablando de persecución política. Pero ni una sola palabra sobre el jet, ni una mención a la USB, ni una defensa del contenido de la libreta. Y eso, en política, no es solo sospechoso, es devastador. La Fiscalía General de la República confirmó que existen 23 cuentas congeladas, todas ligadas a personas cercanas a Adán. Algunas a nombre de familiares, otras camufladas en fundaciones. Todas con movimientos millonarios, sin respaldo fiscal ni lógica financiera. Empresas sin empleados que facturan millones. Bodegas vacías registradas como oficinas. Contratos públicos otorgados a consultoras que solo existen en papel. Una red perfectamente engrasada, creada para mover dinero sin mover sospechas. Una de esas consultoras recibió más de 120 millones de pesos entre 2022 y 2024. Su giro declarado, promoción del arte tabasqueño. Sus gastos operativos, 0. Ni renta, ni nómina, ni servicios. Solo un gasto constante y puntual, el mantenimiento del jet. Porque mientras las empresas dormían, el avión volaba, y volaba con destino claro, las rutas del narco. Pero el mayor silencio no vino de Adán, vino de su partido. Morena cerró filas. Nadie se atreve a mencionarlo en público. Se repite la frase vacía, que la justicia investigue, pero en el fondo todos saben que el daño ya está hecho. No es solo el caso de un político corrupto, es la caída de una ficha central del ajedrez nacional. Alguien que fue gobernador, secretario de gobernación, confidente presidencial, hoy convertido en el protagonista de uno de los escándalos más grandes del siglo. Y si aún había dudas de su implicación, los registros de llamadas interceptadas terminaron por enterrarlas. El teléfono satelital encontrado en el jet realizó llamadas recientes a números de Jalisco y Sinaloa. Varios de ellos ya estaban en expedientes por tráfico de precursores químicos, y otros, peor aún, aparecían en investigaciones de la DEA.
La red no solo existía, estaba viva, operando, comunicándose. La pregunta que arde en los pasillos de Palacio Nacional no es si Adán está implicado, sino qué tanto sabía y cuántos más sabían con él. Porque un jet no despega solo. Alguien aprueba el plan de vuelo, alguien autoriza el despegue, alguien hace que las alarmas no suenen. Y en este caso, ese alguien tenía poder, tenía respaldo y ahora tiene miedo. Lo más grave no es lo que se ha dicho, lo más grave es lo que aún nadie se atreve a decir. Porque cuando el silencio es tan ruidoso, es porque hay demasiadas verdades esperando salir. Y esta vez no hay búnker ni discurso que las contenga. En el mundo del narcotráfico hay silencios que matan, pero también hay documentos que gritan. Y lo que apareció dentro del jet vinculado a Adán no era un simple cuaderno olvidado, era dinamita encuadernada. Una libreta negra, sin logotipos, sin adornos, sin marca, pero con más poder de destrucción que un arsenal completo. Su contenido: nombres, alias, fechas, montos y rutas, no suposiciones, no rumores, datos concretos que podrían poner en jaque a toda una red de protección institucional. No se trata de operadores menores, no se trata de mensajeros o choferes. Los nombres que figuran en esas páginas están ligados directa o indirectamente a estructuras de poder, políticos, empresarios, funcionarios activos, todos conectados a vuelos, depósitos, entregas. Uno de los alias más repetidos es el tabasqueño. En ese contexto, con el jet, con las rutas, con los depósitos, no hace falta ser un genio para saber a quién se refiere. Pero lo que eleva el nivel de alarma es lo que acompañaba esa libreta. Oculto bajo el asiento del copiloto, una pequeña caja metálica adherida con velcro. Dentro, otra USB. Su contenido fue clasificado como de valor estratégico. Traducción: comprometedora. Videos, fotografías aéreas de hangares privados, rostros parcialmente visibles, maletas marcadas con sellos conocidos por la DEA, incluyendo el temido símbolo de LB, usado por los chapitos. Entre las imágenes destaca una reunión captada al interior de una mansión en Tijuana. Rostros reconocidos por inteligencia mexicana como operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación. Otros aún no identificados, pero con detalles que hablan solos. Relojes de $500,000, tatuajes con simbología criminal y la postura de quien sabe que está blindado por el poder. ¿Y qué hacía esa USB dentro de un jet que responde a una promotora cultural en Tabasco? ¿Por qué esos archivos estaban ocultos como si fueran secretos de Estado? Lo más peligroso no son los datos, es la organización. Cada entrada de la libreta coincide con un vuelo, con una transacción, con un movimiento. No hay improvisación, es una estructura meticulosa. Y cuando la fiscalía cruzó los nombres con el historial financiero, los resultados fueron escalofriantes. Depósitos idénticos a los montos anotados, fechas que coinciden al segundo con los planes de vuelo, y alias que ahora son objetivos prioritarios de la DEA. Esta no es una red improvisada, es una maquinaria que ha operado por años, con logística, protección y dinero, pero sobre todo, con confianza. Porque para guardar tanta información en una sola libreta hay dos opciones: o eres muy metódico o eres muy confiado. Y en este caso, tal vez ambas. El teléfono satelital hallado junto a la libreta tampoco ayuda. Llamadas frecuentes a Jalisco y Sinaloa. Algunos de esos números ya figuraban en investigaciones por tráfico de armas y precursores. El patrón es evidente, y mientras las pruebas se acumulan, el silencio oficial también crece. La libreta no miente. La USB no inventa. Las rutas no son casualidad. Lo que está sobre la mesa es la posibilidad de una red de narcopolítica
funcionando desde dentro del Estado. Y si esa libreta llega a abrirse por completo, puede que no solo salpiquen, puede que vuelen cabezas. El hallazgo del jet no fue solo la caída de un avión, fue la caída de una red. Y no una red cualquiera, sino una red que cruzaba de punta a punta México, con ramificaciones hasta el otro lado de la frontera. La libreta negra, el teléfono satelital, la USB, cada uno un eslabón en una cadena que unía política, crimen organizado y dinero sucio. La libreta, con su detalle casi obsesivo, revelaba un entramado de complicidades y pagos que parecían salidos de una novela negra. Cada apodo era un nombre pesado. El tabasqueño señalaba directo a Adán Augusto López. LB, ARPA y CES resonaban en los pasillos de la DEA como fantasmas que se niegan a desaparecer. Pero no se trataba solo de figuras individuales. Era un sistema entero que funcionaba a la perfección gracias al silencio y la indiferencia institucional. Las transferencias millonarias que pasaban por Panamá, Islas Caimán y Nevada eran solo la punta del iceberg. Empresas fachada que no movían un solo producto, consultoras fantasma dedicadas a facturar millones para mantener activo el jet y sus operaciones aéreas clandestinas. El dinero corría limpio en apariencia, pero era el combustible real de una maquinaria que hacía que el fentanilo llegara sin obstáculos a su destino. La caja metálica con la USB fue el golpe de gracia. Imágenes aéreas de hangares privados, rostros de operadores del CJNG y del Cártel de Sinaloa en una mansión de Tijuana, maletas con las iniciales LB, todo indicaba que las alianzas eran más profundas y visibles de lo que cualquiera quisiera admitir. Esa conexión visual entre el poder político y el narcotráfico desnudaba una verdad incómoda. No había separación entre el Estado y el crimen, solo un muro de silencio que ahora comenzaba a resquebrajarse. Lo más inquietante no es que Adán Augusto López estuviera involucrado, sino que parecía moverse con una impunidad jamás vista. El jet volaba como un fantasma, pero nadie quería verlo. Controladores aéreos que hacían la vista gorda, autoridades que ignoraban las señales, funcionarios que protegían la operación. Esa impunidad era la que garantizaba que el narco pudiera operar con lujo y descaro. Mientras tanto, la FGR y la DEA ya tenían en sus manos el mapa completo, las cuentas congeladas, los movimientos financieros, los contactos telefónicos interceptados, piezas de un rompecabezas que exigía respuestas. Pero el silencio oficial era ensordecedor. Morena cerró filas y en Palacio Nacional el miedo crecía, porque cuando la libreta negra se abre, no solo se desenmascara a un político, se pone en jaque a todo un sistema. Y la pregunta que retumba en los pasillos del poder es clara: ¿quién más está dispuesto a caer para que el vuelo del jet siga siendo posible? El escándalo no es solo un golpe político, es un terremoto que amenaza con derrumbar cimientos. El jet privado de Adán Augusto López dejó de ser una simple aeronave para convertirse en el símbolo de la narcopolítica que permea las altas esferas del gobierno mexicano. La libreta negra, las rutas clandestinas, las transferencias millonarias y las imágenes comprometedoras hablan de un sistema donde el crimen y la política ya no son enemigos, sino socios. La investigación continúa, pero el daño ya está hecho. El avión cayó, sí, pero las ramificaciones van más allá. Los nombres en la libreta no son solo apodos, son protagonistas de una red que controla territorios, recursos y decisiones. No es casualidad que varios de ellos han desaparecido del país
o se mantengan en un silencio calculado. Saben que el juego cambió, que la justicia no es una sombra, sino una fuerza imparable cuando tiene evidencias como estas. Pero mientras la sociedad espera respuestas, el poder se refugia en el silencio y la dilación. La FGR resguarda la libreta como si fuera un tesoro demasiado peligroso para mostrarse en público. Los llamados a la transparencia chocan con muros invisibles. Y en el centro de todo, un hombre que hasta ayer se veía como una figura clave en la política nacional, hoy enfrenta la peor tormenta de su carrera. Este caso va más allá de un político corrupto. Es la radiografía de un sistema que permite que aviones privados transporten toneladas de muerte sin que nadie los detenga, que facilita que las fronteras internas y externas sean simples líneas que el crimen cruza sin obstáculos, que protege y protege hasta que la verdad explota. El futuro es incierto, pero una cosa está clara: el silencio ya no es opción, porque cuando el poder vuela en un jet cargado de fentanilo, lo que está en juego no es solo la política, es el alma de un país.